¿Qué tiene que ver la diabetes con el colesterol y los triglicéridos? Pues realmente no es, al final todo está conectado, ¿no? Está claro, porque al final es todo salud, pero y salud metabólica, ¿no? Pero lo que pasa es que el colesterol tiene una importancia, pues quizá más importante que para el resto de gente, normalmente, porque cuando tú tienes diabetes, lo normal es que desde el diagnóstico, pues que no siempre tengas un buen control, por lo menos que pase un tiempo en el que, oye, pues te enteras un poco de qué es esto de la diabetes, hay que ver, glucosa alta, qué me pasa, qué tengo que hacer, qué cosas hay que cambiar, ¿no? Y mientras ese proceso de aceptación, de duelo y de todo eso, que a algunas personas le dura más tiempo y a otras menos, es sumamente probable que tengas un mal control en el camino, ¿no? Y a muchas personas no consiguen tener un buen control. Y en estas personas, lo que pasa es que esos niveles altos de glucosa los van a glicar y van a mutar ciertas partículas por las que viajan el colesterol, lipoproteínas, al final que el colesterol se vuelve más malo, ¿no? No el malo y el bueno, que luego nos contará Víctor eso lo que es, sino que hace que tanto el bueno como el malo, pues, sean malos. Y esa glucosa alta los transforma y hace que se peguen más a las arterias y que sea más probable, pues, que tengamos problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, ante una misma persona que tenga mismos niveles de colesterol, la persona que tiene diabetes tiene más riesgo, porque ese colesterol es mucho más probable que sea de peor calidad. Eso se mide, por ejemplo, con una serie de tablas que se siguen en consulta, que son las tablas de SCORE y que están actualizadas a día de hoy en el riesgo cardiovascular. Eso es lo que ha dicho Noel, es muy importante, porque imagínate una mujer de 22 años con el colesterol en 250, joven, sana, deportista, probablemente a lo mejor sigue una dieta cetogénica y es muy respondedora al colesterol, ¿no? Porque también tenéis que saber que el colesterol responde mucho a nuestra genética. El colesterol es de las cosas que, si yo tengo una predisposición genética a tenerlo alto, lo voy a tener alto. Y para haceros la prueba, hay gente que tiene una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. Por ejemplo, una enfermedad que le sube el colesterol porque genéticamente lo tienen determinado así. Entonces, bueno, esa persona, ¿qué creéis que tendrá? ¿Más riesgo o menos riesgo que si os pongo ahora, por ejemplo, un varón de 55 años, fumador, obeso, hipertenso, con diabetes tipo 2? Los dos con un colesterol de 250. ¿Quién tiene más riesgo de infartarse, por ejemplo? Pues obviamente el segundo. Pero, porque claro, lo que ha dicho no, esa diabetes, esos niveles de azúcar alto, lo que hace es que nos glica las proteínas, por ejemplo, por eso tenemos el control de la diabetes con la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver un poco la diabetes con el colesterol, entre otras cosas. Ahora hablaremos del hígado graso, de los triglicéridos, pero así a priori tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y ahora te vuelvo a decir, ¿y ahora qué tiene que ver los triglicéridos con la diabetes, no? Bueno, los triglicéridos, el colesterol, yo lo veo como más secundario, ¿no? Pero los triglicéridos sí que tiene una vinculación muy directa. Quien quiera aprender más, ayer en Diabetes Televisión lo vimos más en concreta, pero hoy vamos a hablar también de ello. Y es que el problema con los triglicéridos es que hay muchísima relación, porque sobre todo en la diabetes tipo 2, en lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos triglicéridos elevados y llevamos malos estilos de vida, esta grasa se expresa mal, ¿vale? Esta grasa tiene una expresión, digamos, más inflamatoria, ¿no? Es como ayer decíamos que era como los niños del Bronx, ¿no? Tú si tienes un niño y el niño se cría en el Bronx, pues es mucho más probable que tenga malas juntas y que se ponga a robar coches y hacer cosas que no son estrictamente buenas, ¿no? En cambio, si tú tienes un niño que vive en Beverly Hills, pues cuando va al colegio, pues es más lógico que jueguen al ajedrez y que hagan cosas más acordes con la moralidad, ¿no? Y entonces esto pasa en la diabetes y esto pasa en estas personas que si tú tienes grasa, no es lo mismo tener grasa en una situación de buenos hábitos, donde ya tenemos buen músculo, donde hacemos ejercicio, donde comemos saludable, que en una situación de diabetes mal controlada, de fumador, de todo esto. Esa grasa se expresa mal y se expresa de forma más inflamatoria. Y el problema de esto es que esa grasa se infiltra. Estos triglicéridos se infiltran en el hígado, se infiltran en los músculos y producen que haya más resistencia a la insulina, que no se utilice bien la glucosa. Y esto es un problema muy grande porque, sobre todo cuando se acumula a nivel visceral,
estos triglicéridos tienen mucha cercanía con el hígado, se infiltran muchísimo en el hígado y esto altera mucho el tema del metabolismo de la glucosa y hace que nuestro hígado nos suba la glucosa todo el día, aunque no la tengamos baja y estamos todo el día sin comer y la glucosa alta, porque tenemos ahí esta patología en el hígado, tenemos ese hígado graso y que el hígado graso no es blanco o negro, es una gran escala de grises y podemos ir viendo cómo se va infiltrando grasa y esto altera todos estos mecanismos y son súper importantes y es sumamente infrecuente que una persona con diabetes tipo 2, con bastante resistencia a la insulina, no tenga grasa hepática. Con sobrepeso ya incluso puede ir apareciendo. Yo esto, por ejemplo, lo explico con la metáfora del armario, ¿vale? Imaginemos que yo tengo un armario como el que tengo aquí detrás, ¿vale? Ese armario representa nuestro tejido graso, los michelines, donde normalmente tenemos que almacenar la grasa. Esa grasa se almacena de forma normal en forma de triglicéridos, ¿vale? Los triglicéridos podéis imaginar que son los pantalones que yo tengo dentro de ese armario, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Tengo mi armario y tengo mis triglicéridos, que son mis pantalones dentro del armario. Pero ¿qué pasa si yo cada vez voy inflamando cada vez más esa grasa y voy metiendo más pantalones de lo que en ese armario terminan cabiendo de pantalones? Por un lado, estoy inflamando el armario. Imagínate que ese armario empieza a llorar porque tiene un montón de pantalones metidos dentro, porque te dice, cabrón, llévatelo a Cáritas, dónalos porque aquí no me caben más. Por favor, en ese armario ya no caben más cosas. Es un capullo, están metiendo aquí más de lo que yo puedo. Voy a llorar, me empiezo a oxidar, me empiezo a inflamar, empiezo a llamar tu atención de alguna forma. ¿Y cómo llamo la atención? Pues llamo a los policías. ¿Y quiénes son los policías del cuerpo? Pues son el sistema inmune. El sistema inmune es la policía del cuerpo. Y es donde viene a meter palo y a meter candela como los antidisturbios cuando hay un problema en el cuerpo. Y si vienen a meter candela, pues imagínate cómo va a acabar ese pobre adipocito. Imagina cómo va a acabar ese pobre armario. Reventado, destrozado. Y cuando esa puerta que tengo yo ahí atrás acabe destrozada, partida por la mitad, va a salir todos los pantalones y se me van a caer encima. Imagínate que se me caen todos esos pantalones encima y muero aquí aplastado. Pues eso es lo que le pasa a tu sangre. Eso empieza a ser como una cascada de pantalones que empiezan a circular por la sangre y entonces esos pantalones tienen que almacenarse en otro armario, porque al final los pantalones están hechos para ser pantalones, no para ser camisetas, no para ser, yo qué sé, calzoncillos. Se tienen que acumular en algún armario. Y yo los llamo esos los armarios periféricos, los armarios estópicos, accesorios, que son como los armarios de emergencia, donde tiene que estar al final esos pantalones guardados, porque si se mantiene la sangre, malo, porque va a ser igual que la glucosa. Me van a dañar el corazón, me van a dañar el páncreas, me van a dañar los vasos sanguíneos. Al final me tengo que proteger de ellos. Pero este es uno de los casos que tenemos que es peor el remedio que la enfermedad. Peor el remedio que la enfermedad, porque si yo a corto plazo cojo y me los cepillo del camino, me los meto, por ejemplo, como ha dicho Nol, en el hígado, en los músculos, en el corazón, en el ovario, en el páncreas, me los voy guardando en diferentes bolsillos accesorios y digo, ah, qué bien, problema resuelto. No, problema no resuelto, tengo resistencia a insulina debido a eso, porque estoy almacenando esos pantalones en sitios donde no son para almacenar pantalones. A lo mejor es para almacenar, pues yo qué sé, galletas, o no comáis galletas, no es buen ejemplo. Chocolate, negro, 85%, hacendado. No, hacendado, no se pueden decir marcas, da igual. Pero entendéis por dónde va el tema, por el tema marca hacendado. La metáfora del armario creo que lo explica bastante bien. Representa esa inflamación que os explicó ayer en Diabetes Televisión, os explicó ese armario y cómo se infiltra de grasa el resto de los armarios. Y por ese camino, pues por eso me suben los triglicéridos, por eso he dicho, no. La diabetes y la diabetes tipo 2 y la obesidad tiene mucho que ver con los triglicéridos altos. Pues precisamente por eso. Y ahora quiero que nos cuente qué pasa dentro de ese hígado que le mandan esa función de decir, oye, si ya tienen los triglicéridos más altos, ¿por qué producen más? ¿Por qué hay más producción de triglicéridos y por qué hay más producción de glucosa si nos sobra? De cuenta con lo claro, esto es un término, o sea, esto ya son cosas que son muchas teorías que realmente hay algunas que no están confirmadas del todo, pero que sí, en clínica, sí se ve, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Ayer poníamos el símil de, es que con los triglicéridos pasa un poco como con la insulina, ¿no? Porque resulta un poco absurdo si lo piensas, como con la leptina, con este tipo de hormonas, ¿no? Porque
resulta que dices tú, ¿cómo puede ser que una persona con muchos niveles de insulina en sangre, tenga la glucosa alta? Si cuanta más insulina, se supone que más baja tiene que estar la glucosa, ¿no? Pues al final, lo que sucede es que debido a esa exposición crónica de insulina, produce resistencia a la insulina y deja de hacerte tanto efecto, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo en el hígado graso, lanzas triglicéridos por un lado, al torrente, a todos lados, pero cada vez encima acumulas más y se te infiltra más. Y es un poco todos estos mecanismos que se altera todo y cada vez estás peor, porque cada vez tu cuerpo empieza a acumular por todos lados y empiezas a crear señales y señalizaciones que están todas relacionadas. Por ejemplo, sabemos que esta infiltración aumenta la resistencia a la insulina. Si aumentas la resistencia a la insulina, vas a aumentar más el anabolismo, esa formación y acumulación de grasa. Si resulta que acumulas más grasa, pues vas a seguir añadiendo triglicéridos, va a seguir habiendo más infiltración. Al final es una cascada que es todas las cosas del cuerpo y va todo a peor hasta que no encontramos la causa, que es el estilo de vida, y es la única forma de escapar de esto, porque es que da igual los medicamentos que tomes, porque tú si vas a seguir infiltrando grasa de esta inflamatoria, grasa mala, en los hígados, en el páncreas, en todos estos mecanismos, y a ver, claro que se puede normalizar y casi claro que se puede revertir. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de hacer lo que ha causado eso? Porque esto al final tienes que entender que es como un coche, ¿no? Tú si tienes un coche y se te pincha mucho la rueda porque pasas por encima de los pinchos, tú me podrás decir, no, pero ¿puedo cambiar la rueda y hacer que mi rueda está bien llena de aire de nuevo y que ruede perfectamente? Sí, pero animal, si vuelves a pasar por los pinchos, se te va a pinchar otra vez. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Muchas personas dicen, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Enol, ¿qué me puedo tomar para esto? Que no es eso, que es, date cuenta de lo que lo ha causado. Date cuenta y no tienes que sentirte mal porque quizá antes no tenías esta información. Entonces, no te sientas mal porque no lo sabías. Pero esa excusa ya no te vale, porque ahora sí lo sabes, estás aquí conectado. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿y nadie es mejor ni peor? Por no poder. Porque muchas personas no podemos hacer cosas, aunque tengamos la información. Porque no tenemos la capacidad psicológica, emocional, recursos, por mil cosas, ¿no? Entonces, lo primero es darte cuenta. Y lo primero, decirte a ti mismo, ¿estoy dispuesto a renunciar a aquellos hábitos o aquellas cosas que yo he hecho que me perjudicaban? Y una vez que tú tengas esa comunicación contigo, que la respuesta no está bien ni mal, si es si sí o si es si no. La cosa es que tú te respondas con sinceridad y decidas, pues mira, sí estoy dispuesto, voy a dejar de pasar por los clavos. Y entonces podremos revertir esa situación. Pero si tú sigues pasando por los clavos, al final podrás tener una mejora ligera, aguda, pero al final el problema no se resuelve.